La lluvia golpeaba el asfalto agrietado como 1000 dedos furiosos. Cada gota estallaba en una neblina que se adhería a mi piel. Podía saborear la ciudad en mi lengua. Gases de escape, concreto mojado y algo metálico que siempre parecía quedarse en esta parte del barrio. Mis dedos temblaban mientras buscaba mis llaves a tientas. El metal frío se resbaló 2 veces antes de que lograra sujetarlas bien. 3 turnos dobles esta semana. Mi cuerpo se sentía ajeno, pesado y desconectado, moviéndose solo por memoria muscular. La grasa de la fonda aún se aferraba a mi uniforme, y podía olerla mezclándose con la lluvia, aceite viejo, café quemado. Desesperación, así huele la pobreza. Desesperación con una pizca de negación. Se me cayeron las llaves. Claro que sí. Se deslizaron bajo mi onda viejo y destartalado, desapareciendo en la oscuridad de abajo. Quise llorar, solo sentarme en el pavimento mojado y dejar que la lluvia lavara el agotamiento, el miedo, el peso aplastante de las cuentas que no podía pagar. Pero llorar no pagaba la renta. Llorar no ponía comida en la mesa. Así que me puse de rodillas. El suelo estaba helado, empapando mis pantalones delgados al instante. Metí la mano debajo del coche, mis dedos rozando charcos y Dios sabe qué más. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora. Solo unos pocos vehículos dispersos y el zumbido de las luces fluorescentes que parpadeaban arriba como estrellas moribundas. Fue entonces cuando lo sentí. No mis llaves. Algo más. Algo que no pertenecía ahí. Mis dedos se cerraron alrededor de un pequeño dispositivo rectangular, liso y frío. Lo saqué, entrecerrando los ojos en la penumbra. Plástico negro, del tamaño de una caja de cerillas, con una luz roja parpadeante que pulsaba como un latido. Un rastreador. Alguien había puesto un rastreador en mi coche. La realización me golpeó como agua helada en las venas. Mis manos empezaron a temblar peor que antes. Pero esta vez no era por agotamiento. El miedo sabe diferente a la desesperación, más agudo, más inmediato. Se me subió por la garganta y me dificultó la respiración. ¿Quién me rastrearía a mí? No era nadie, no tenía nada. Trabajaba en una fonda, vivía en un departamentito con un calentador que solo funcionaba la mitad del tiempo. Y mi posesión más valiosa era una laptop que había comprado de segunda mano hace 3 años. A menos que esto no se tratara de mí en absoluto. Mi mente se remontó a 3 semanas atrás. El hombre que había entrado a la fonda, el que se había sentado en mi sección y no pidió más que café negro, observando la puerta como si esperara a alguien. Me dio 2000 pesos de propina. 2000 pesos por una taza de café. Intenté devolvérselo. Le dije que debía ser un error, pero él solo me miró con ojos que guardaban demasiados secretos y dijo, «Te lo ganaste». Estaba tan agradecida que no hice preguntas. Estúpida. Tan increíblemente estúpida. Me puse de pie. El rastreador apretado en mi puño, mis llaves olvidadas. La lluvia me pegaba el cabello a la cara, pero apenas lo noté. Mi teléfono estaba en el bolsillo y debería llamar a alguien, a la policía, a un amigo, a quien fuera, pero ¿quién me creería? ¿Y qué diría? Entonces recordé algo, un documental que había visto a medias mientras doblaba la ropa. Algo sobre activistas que enviaban dispositivos de rastreo a lugares ridículos para llamar la atención. Habían enviado uno al Congreso de la Unión, otro a la casa de vacaciones de algún magnate de la tecnología. La idea floreció en mi mente como flores oscuras. Si alguien me estaba rastreando, observándome, pensando que podía seguir cada uno de mis movimientos, tal vez yo podría enviarlos a una búsqueda inútil. Tal vez podría ganar tiempo para averiguar qué demonios estaba pasando. Saqué mi teléfono, las gotas de agua esparciéndose por la pantalla. Mis dedos se movieron casi automáticamente, buscando la sucursal de DHL más cercana que ofreciera envíos internacionales. Había una a 6 cuadras, abierta hasta medianoche. Colombia. Lo enviaría a Colombia. La idea casi me hizo reír, un sonido histérico que se atascó en mi garganta. Una dirección al azar en Bogotá. Dejaría que quienquiera que me estuviera siguiendo pensara que había huido del país. Que desperdiciaran su tiempo y recursos persiguiendo un fantasma a través de la frontera.
Encontré mis llaves encajadas junto a la llanta y conduje a DHL con el corazón en la garganta, revisando mi espejo retrovisor cada 3 segundos. Las calles estaban casi vacías, resbaladizas por la lluvia que reflejaba letreros de neón y colores desdibujados. Cada coche detrás de mí se sentía como una amenaza. Cada sombra contenía una amenaza. La sucursal de DHL estaba luminosa y casi vacía. Un adolescente aburrido atendía el mostrador, apenas levantando la vista de su teléfono cuando entré. Llené la etiqueta de envío con una dirección que encontré en línea, algún edificio de oficinas al azar en Bogotá. Mis manos aún temblaban mientras sellaba la pequeña caja, viendo la luz roja del rastreador parpadear por última vez antes de que el cartón lo encerrara. ¿Express o estándar?, preguntó el joven. Express. Quería esa cosa lo más lejos de mí posible, lo más rápido posible. Él procesó el pago y vi cómo mi dinero de emergencia para víveres desaparecía en gastos de envío. Valía la pena. Tenía que valer la pena. Conduje a casa por calles que ahora se sentían diferentes, amenazantes. Cada ventana oscura era un ojo que me observaba. Cada coche estacionado ocultaba un peligro invisible. Mi edificio de apartamentos se veía exactamente igual que siempre. Ladrillo desmoronándose, una puerta que no cerraba bien, grafitis en los buzones, pero ahora se sentía expuesto, vulnerable, como yo. Apenas dormí esa noche. Cada sonido me hacía saltar. Las tuberías que traqueteaban, la pareja de arriba que discutía, el gemido lejano de las sirenas que nunca parecían detenerse en este barrio. Seguía pensando en ese rastreador, imaginándolo en un avión, cruzando la frontera, llevando consigo mi ubicación fantasma. Que lo siguieran a él. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Mi alarma sonó a las 5:30 y me arrastré fuera de la cama sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. La fonda me necesitaba para el desayuno. Las cuentas no se preocupaban por misteriosos dispositivos de rastreo o noches sin dormir. Llevaba la mitad de mi turno, rellenando el café a un cliente habitual que nunca aprendió mi nombre a pesar de venir todos los días durante 2 años, cuando noté el coche. Negro, caro, tan caro que parecía obsceno, estacionado frente a una fonda donde el especial del día era milanesa y el café se servía en tazas desportilladas. Estaba encendido junto a la banqueta, con los cristales tan polarizados que no podía ver dentro, pero podía sentir ojos sobre mí, observándome. La cafetera tembló en mi mano. ¿Estás bien, corazón?, preguntó el cliente habitual, pero su voz sonaba lejana, amortiguada por la sangre que me martilleaba en los oídos. La puerta del coche se abrió. Un hombre salió y el mundo pareció inclinarse de lado. Era joven, más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y pocos, pero no había nada de joven en su forma de moverse. Cada paso era calculado, medido, con un peso que hacía que otras personas en la banqueta se hicieran a un lado instintivamente sin saber por qué. Llevaba un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, perfectamente ajustado a una figura que sugería tanto poder como peligro. Pero fue su rostro lo que me cortó la respiración. Hermoso, devastadoramente, cruelmente hermoso de una manera que resultaba casi ofensiva. Mandíbula afilada, cabello oscuro peinado con una precisión descuidada y ojos. Incluso a través de la sucia ventana de la fonda pude ver sus ojos. Oscuros, intensos, fijos en mí con una concentración que me erizó la piel. No estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, ambos de hombros anchos y alerta, sus ojos escaneando constantemente la calle. Uno se tocó la oreja, un audífono. Seguridad. Seguridad privada para un hombre que parecía poder comprar y vender cuadras enteras de la ciudad. Entraron en la fonda y el ruido matutino pareció morir. Las conversaciones se detuvieron. El cocinero dejó caer algo en la cocina con un estruendo que me hizo saltar. El hombre hermoso caminó directamente hacia el mostrador, directamente hacia donde yo estaba, congelada, la cafetera aún en la mano, el corazón martilleándome en las costillas como si quisiera escapar. Se sentó en un gastado taburete de vinil que probablemente había estado allí desde los años 80.
Sus guardias se posicionaron junto a la puerta y la ventana, profesionales y alerta. Nadie más pareció notarlo, o tal vez todos estaban demasiado asustados para mirarlo directamente. De cerca, era aún más imponente. Su colonia me llegó, algo caro y oscuro, cedro y algo más que no pude identificar. Cortó el olor a tocino y pan tostado quemado de la fonda como un cuchillo en mantequilla. Café, dijo. Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila. El tipo de voz que no necesitaba volumen para imponer atención. Negro. Mi mano tembló al buscar una taza limpia. Bueno, más o menos limpia. Nada en esta fonda estaba realmente limpio. Serví, viendo cómo el líquido oscuro llenaba la taza, concentrándome en esta simple tarea, porque mirarlo era como mirar al sol. Usted se pregunta, dijo suavemente, sin levantar la vista del café, ¿por qué estoy aquí? No había preguntado, no había dicho nada, apenas podía respirar. Me pregunto, continuó, y ahora sus ojos se elevaron a los míos, inmovilizándome. ¿Por qué mi rastreador está volando actualmente sobre Bogotá? El mundo se detuvo, todos los sonidos se cortaron, el tintineo de los platos, el chisporroteo de la plancha, el murmullo de los clientes matutinos. Todo se desvaneció en un vacío donde solo estaban sus ojos y mi terror. Él lo sabía, y estaba aquí. Y yo había sido tan increíblemente estúpida. Mi voz salió apenas como un susurro. No, no me mienta. Todavía en voz baja, todavía devastadoramente calmado. Pero debajo de esa calma había algo más, algo que hizo gritar a mis instintos de supervivencia. Lo encontró anoche, estacionamiento, aproximadamente a las 11:47 p.m. Lo sostuvo en su mano durante 3 minutos y 42 segundos antes de conducir a DHL. Él lo sabía todo. Lo había sabido todo mientras yo pensaba que estaba siendo inteligente. Lo envió express a la calle 445 Wellington Oeste, Bogotá, una instalación de alquiler de buzones. La comisura de su boca se torció. No era una sonrisa. Algo más oscuro. Creativa. Eso sí, se lo concedo. Mis dedos se apretaron alrededor de la cafetera. No sé quién es ni qué quiere, pero no tengo nada. No soy nadie. No hay nada. Tiene razón. Él tomó el café, dio un sorbo. Sus ojos nunca abandonaron los míos. Usted no sabe quién soy, pero se equivoca en lo demás. Uno de sus guardias se acercó, le entregó algo, una fotografía, la dejó sobre el mostrador entre nosotros. Mi sangre se volvió hielo. Era él, el hombre de hacía 3 semanas, el que me había dado 2,000 pesos. Pero en esa foto se veía diferente. Desesperado, ensangrentado, muerto. ¿Lo reconoce? La voz del hombre hermoso era tan suave que tuve que inclinarme para escucharla. Marco Quiñones. Trabajó para mí hasta que dejó de hacerlo. Sacudí la cabeza, retrocediendo. Yo solo le serví café. Eso es todo. Un café. Me robó. Cada palabra estaba precisamente colocada, como piezas en un tablero de ajedrez. 60 millones de pesos. Y antes de morir, mencionó a una mesera. Dijo que había escondido algo. Dijo que le había dado algo a alguien que nunca sospecharía. No. La palabra salió de mí como una explosión. No, él no me dio nada, solo una propina, solo dinero. Y yo lo necesitaba. Lo necesitaba muchísimo, pero eso fue todo. Juro que eso fue todo. Le creo. Las palabras detuvieron mi espiral de pánico. Él me creía. La he tenido vigilada por 3 semanas. Cada movimiento, cada compra, cada conversación. Se inclinó ligeramente y pude oler su colonia de nuevo, mezclándose con la grasa de la fonda de una manera que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hacía. Usted es exactamente lo que parece ser, una mujer que trabaja en 3 empleos para sobrevivir, sin cuentas bancarias ocultas, sin una vida secreta, sin conexiones con mi mundo en absoluto. Entonces, ¿por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué el rastreador? ¿Por qué está aquí? Algo cambió en su expresión. Algo que no pude leer,
pero que hizo que el aire entre nosotros se sintiera cargado, peligroso, porque Marco me mintió y los mentirosos en mi mundo mueren. Se puso de pie y me di cuenta de lo alto que era, de cuánto espacio ocupaba simplemente al existir. Pero antes de morir, dijo su nombre, y según mi experiencia, los hombres moribundos no desperdician sus últimas palabras. Metió la mano en su saco y me encogí, pero solo sacó una tarjeta, cartulina negra gruesa, un número de teléfono grabado en plata. Usted va a pensar en nuestra conversación, va a recordar todo sobre esa noche. Y si recuerda algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a entender por qué un hombre muerto dijo su nombre, va a llamar a este número. Colocó la tarjeta en el mostrador junto a la fotografía. Y, mientras tanto, su voz bajó aún más, íntima y aterradora. Va a guardar silencio sobre el asunto del rastreador. Nada de policía, ni amigos, ni publicaciones en redes sociales sobre lo que pasó. Porque la gente que quiere lo que Marco robó no es tan paciente como yo. Se dio la vuelta para irse, sus guardias moviéndose con él con precisión sincronizada. Espere, me oí decir, mi voz más fuerte de lo que me sentía. ¿Cuál es su nombre? Se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. La luz de la mañana le iluminó el rostro, haciéndolo parecer casi angelical. Casi. Dante. Solo esa palabra. Y el suyo es Mariana, 26 años, cumpleaños en marzo. Toma el café con demasiado azúcar y poca crema. Su color favorito es el azul, pero no tiene nada azul porque no puede permitirse comprar cosas por preferencia. Lleva 3 meses de retraso en su recibo de luz y 2 meses de retraso en la renta. Tiene 350 pesos en su cuenta de cheques y una tarjeta de crédito al límite que solo usa para emergencias. Él lo sabía todo. Cada detalle humillante de mi pobreza, mi fracaso, mi existencia desesperada y luchadora. Y ahora, dijo, sus ojos fijos en los míos a través de la fonda. Usted me pertenece. La puerta se cerró tras él. El coche negro se alejó. El mundo volvió a hacer ruido, pero yo no podía moverme, no podía respirar, solo podía mirar la tarjeta negra sobre el mostrador, la fotografía de un hombre muerto que de alguna manera me había atrapado en algo que no entendía. Mi gerente gritó algo sobre clientes esperando. El cliente habitual pidió su cuenta. La mañana continuó a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Recogí la tarjeta. Estaba tibia por haber estado en su saco. Y ese pequeño detalle se sentía obscenamente íntimo. Usted me pertenece. ¿Qué demonios significaba eso? Pasé el resto de mi turno en piloto automático, mis manos moviéndose en acciones familiares, mientras mi mente giraba en círculos inútiles. Servir café, tomar pedidos, sonreír a los clientes que nunca me veían realmente. Pero esa tarjeta negra me quemaba en el bolsillo como un carbón encendido, imposible de olvidar. Usted me pertenece. Las palabras resonaban en mi cabeza con cada paso, cada aliento. ¿Qué tipo de persona decía algo así? ¿En qué clase de mundo me había topado donde un hombre podía rastrear a alguien, acorralarla en su lugar de trabajo y reclamar propiedad como si fuera lo más natural del mundo? Debería haber ido a la policía. Eso es lo que hacía la gente normal cuando era amenazada por hombres peligrosos con trajes caros. Pero cada vez que buscaba mi teléfono, recordaba sus ojos, la forma casual en que había recitado mis fracasos financieros, la fotografía de la cara muerta de Marco Quiñones, y recordé su advertencia. La gente que quiere lo que Marco robó no es tan paciente como yo. Paciencia. Se había llamado a sí mismo paciente, como si rastrearme fuera una amabilidad, como si invadir cada aspecto de mi vida fuera contención. Cuando terminó mi turno, el agotamiento se había asentado tan profundamente en mis huesos que apenas podía sentir mis pies. El sol de la tarde era demasiado brillante después del tenue interior de la fonda, haciéndome entrecerrar los ojos mientras caminaba hacia mi coche. Revisé debajo primero, una costumbre que aparentemente había adquirido de la noche a la mañana, pero no encontré nada. Por supuesto, no había nada. Él ya no necesitaba esconder rastreadores. Había dejado su punto espectacularmente claro. El viaje a casa me llevó por barrios que iban de mal en peor. Ventanas tapiadas,
Grafitis que no eran arte, solo ira. Gente sentada en los umbrales de las casas con ojos que habían dejado de esperar algo mejor. Solía pensar que estaba saliendo de este lugar. 3 trabajos, un esfuerzo constante, diciéndome que era temporal. Ahora me preguntaba si Dante veía lo mismo cuando me miraba. Solo otra cosa rota en un barrio roto. Me estacioné en el lote de mi edificio y me quedé un momento, reuniendo valor para enfrentar mi departamento. El administrador del edificio había dejado otro aviso en mi puerta ayer. Papel rosa brillante que gritaba sobre el alquiler vencido. La televisión de mis vecinos se filtraba a través de las delgadas paredes a todas horas. El pasillo olía a cigarrillos y moho, pero era mío. El único espacio en el mundo que me pertenecía. Excepto que no, ¿verdad? No realmente. No cuando alguien como Dante podría comprar todo mi edificio con lo que guardaba en su cartera para emergencias. Subí las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo. Mi cuerpo comenzaba a revelarse. 3 trabajos, sueño terrible, estrés constante. ¿Cuánto tiempo podía una persona funcionar con el tanque vacío antes de simplemente detenerse? El aviso rosa seguía allí, burlándose de mí. Lo arranqué y abrí la puerta. El departamento estaba exactamente como lo había dejado. Pequeño, gastado, limpio a pesar de la antigüedad de todo, porque la limpieza era gratis y yo tenía mi orgullo, aunque no tuviera nada más. Mis muebles de segunda mano, mis platos de la tienda de segunda. Mi vida medida en cosas que otras personas habían tirado. Dejé caer mi bolso y me derrumbé en el sofá. Una cosa abultada que había encontrado en la banqueta hacía 3 años. La tarjeta negra se cayó de mi bolsillo, aterrizando boca arriba sobre la mesita de centro. Números plateados atrapando la luz. La miré durante mucho tiempo. Luego me levanté y me obligué a moverme. Ducha, comida, cosas normales, cosas humanas. Fingir que hoy era solo otro día en una larga lista de días difíciles. La ducha estaba tibia. El calentador de agua batallaba a esta altura del mes. Pero me quedé debajo de ella de todos modos, dejando que lavara el olor a fonda, el sudor intenso, la sensación de los ojos de Dante sobre mí. Excepto que esa sensación no se desvaneció. Se aferró a mi piel como su colonia se había aferrado al aire entre nosotros. Estaba secándome el cabello con la toalla cuando alguien llamó a mi puerta. Mi corazón se detuvo. 3 golpes firmes, deliberados, pacientes. Me quedé inmóvil, el agua goteando por mi espalda. Todas las películas de terror que había visto pasaban por mi cabeza. Nadie llamaba a mi puerta. No tenía amigos que me visitaran, ni familia que se preocupara. El administrador solo dejaba avisos. 3 golpes más, el mismo ritmo, la misma terrible paciencia. Agarré mi teléfono, el dedo sobre el 911, me acerqué a la puerta, miré por la mirilla. Un hombre estaba en mi pasillo, no Dante. Uno de sus guardias, el que le había entregado la fotografía, hombros anchos, traje caro, rostro como piedra tallada. Sostenía una caja. No abrí la puerta. «Señorita Reyes», dijo. Su voz se escuchó claramente a través de la delgada madera. «No vengo a hacerle daño. El señor Dante me envió para entregarle algo». «Déjelo», le respondí, odiando cómo mi voz temblaba. «Solo déjelo y váyase. Tengo instrucciones de esperar hasta que lo haya abierto. No quiero nada de él». Una pausa. Luego, sorprendentemente, algo casi como simpatía en su voz. «Señorita Reyes, me quedaré aquí hasta que abra esta puerta o hasta que el señor Dante me diga lo contrario. Hace frío en este pasillo. Cuanto antes tome la caja, antes podré irme». Me miré a mí misma, todavía en toalla, el cabello goteando. Cada centímetro de mí gritaba vulnerabilidad. Pero él tenía razón, esperaría. Hombres como él cobraban por esperar, por seguir órdenes, por ser objetos inamovibles. Me puse algo de ropa, jeans, un suéter, y abrí la puerta lo suficiente como para asomarme. «Démelo». Me entregó la caja. Era más pesada de lo que esperaba, envuelta en papel marrón liso. Sus ojos recorrieron mi departamento, observando los detalles, y lo odié por ello. Odié que alguien más estuviera catalogando mi pobreza,
añadiéndola a cualquier archivo que tuvieran sobre mí. Una cosa más. Metió la mano en su saco. Retrocedí, lista para cerrar la puerta de golpe, pero solo sacó un sobre, grueso, del tipo que contenía muy buenas o muy malas noticias. ¿Qué es? No lo sé, sigo órdenes, señorita Reyes, no hago preguntas. Lo puso encima de la caja. Que tenga una buena noche. Se alejó, sus pasos pesados en las escaleras. Esperé hasta que escuché la puerta principal del edificio cerrarse, antes de meter todo y poner todos los seguros que tenía. La caja se sentó en mi mesa de centro como una serpiente enroscada. Abrí el sobre primero. Dinero, efectivo, billetes de 1,000 pesos atados en pilas ordenadas. Conté con dedos temblorosos. 100,000 pesos, 100,000 pesos, como si no fuera nada, como si comprar la desesperación de una mesera fuera solo otra transacción de un martes. Una tarjeta de notas estaba metida entre los billetes. Cartulina gruesa. Letra masculina. Para su renta y cuentas, esto no es caridad. Considérelos un adelanto por los servicios que proporcionará. ¿Servicios? ¿Qué servicios? ¿Qué podría yo ofrecerle a él? Dejé el dinero a un lado, demasiado enojada para apreciarlo, demasiado desesperada para rechazarlo, y abrí la caja. Ropa. Ropa de diseñador. Reconocí algunas de las etiquetas de revistas que había hojeado en el supermercado mientras esperaba en la fila. Un vestido, azul oscuro. Él había dicho que el azul era mi favorito. La tela se sentía como agua entre mis dedos, tan suave que parecía imposible. Zapatos, cuero auténtico, del tipo que se amoldaba a tus pies en lugar de provocarte ampollas. Ropa interior. La dejé caer inmediatamente, la cara ardiéndome. Me había enviado ropa interior cara que probablemente costaba más que todo mi guardarropa actual. Al fondo de la caja, otra nota. Mañana por la noche, 8:09 p.m. La dirección está en el reverso. Use el azul. Volteé la tarjeta. Una dirección en la parte de la ciudad a la que la gente como yo no iba, donde los edificios tenían porteros y estacionamientos y el tipo de seguridad que hacía preguntas. Él estaba loco. Tenía que estar loco. No se puede simplemente convocar a la gente como si fueran empleados. No los rastreas, invades sus vidas, y luego esperas que aparezcan con un vestido que les compraste. Debería negarme. Debería tomar su dinero y su ropa y tirarlos a la basura. Debería bloquear su número, cambiar mis turnos, desaparecer entre la multitud de la ciudad. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no lo haría, porque él había tenido razón en todo lo demás. Los 350 pesos en mi cuenta, las cuentas vencidas, el miedo desesperado y desgarrador de terminar en la calle. Otra persona invisible sobre la que la ciudad pisoteaba sin ver. 100,000 pesos me mantendrían a flote durante meses, me darían un respiro que no había tenido en años. Y tal vez si iba, si escuchaba lo que él quería, podría descubrir cómo salir de esto, cómo convencerlo de que era inútil, cómo volverme tan aburrida, tan ordinaria, que él perdería interés y pasaría a cosas más importantes. Sostuve el vestido contra la luz tenue de mi ventana. Era hermoso, el tipo de belleza que nunca había imaginado tocar, y mucho menos usar. Por un momento, me permití imaginarlo. Caminando hacia algún restaurante caro o el lugar al que me había convocado, usando algo que realmente me quedaba bien, que me hacía parecer que pertenecía. La fantasía murió rápidamente. Yo no pertenecía. No en su mundo, ni en ningún lugar cerca de un hombre que hablaba de posesión como si fuera su derecho. Pero iría, que Dios me ayudara. Iría. Porque la pobreza te hace hacer cosas que el orgullo dice que no deberías. Porque el miedo es un motivador mejor que la dignidad. Porque en algún momento de las últimas 24 horas, mi vida había dejado de ser mía y no sabía cómo recuperarla. Pasé el día siguiente en una neblina de ansiedad y sueño terrible. Llamé para decir que estaba enferma en mi turno de la tarde en la fonda, la primera vez que llamaba enferma en 2 años. Usé parte del dinero de Dante para pagar mi renta en efectivo, viendo cómo las cejas del administrador se alzaban cuando le entregué los billetes.
Quité el aviso rosa y lo tiré, sintiendo una satisfacción que inmediatamente se convirtió en culpa. Esto era lo que él quería: hacerme dependiente, atarme a él con dinero y miedo hasta que no pudiera recordar lo que era la libertad. Para las 7:00 p.m., me estaba mirando en el espejo de mi baño, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Él conocía mi talla, probablemente al milímetro. Abrazaba curvas que normalmente ocultaba bajo ropa holgada. Hacía que mi piel se viera menos cansada. Me hacía parecer alguien importante. Los zapatos eran una tortura, hermosa tortura, y yo me bamboleaba en ellos como un ciervo recién nacido. Mi cabello, generalmente recogido en una práctica coleta, caía suelto sobre mis hombros porque nada más parecía encajar con el vestido. Me veía cara, como una falsificación convincente de alguien importante. La dirección estaba a 40 minutos al otro lado de la ciudad en camión. No podía pagar un taxi, no me permitiría un taxi ni siquiera con su dinero quemándome en el bolsillo. El camión estaba abarrotado de viajeros de la tarde y sentí sus ojos sobre mí. El vestido era totalmente inapropiado para el transporte público. Demasiado elegante, demasiado fuera del lugar, como yo. El barrio cambió a medida que avanzábamos, volviéndose más limpio, más brillante, más seguro con cada parada. Los edificios crecieron más altos. Los coches brillaron más. La gente en las aceras se movía con la confianza de quienes nunca se habían preocupado por la renta. Bajé en una parada cerca de la dirección y caminé las últimas 3 cuadras. Mis pies ya me dolían. El aire de la noche era frío y no había pensado en llevar una chaqueta. De todos modos, no tenía una lo suficientemente elegante para este vestido. El edificio era todo lo que había esperado y peor. Cristal y acero. Un portero con un uniforme de verdad. Iluminación que parecía arte. El tipo de lugar donde mi ropa vieja me habría hecho escoltar antes de llegar al elevador. Pero con este vestido, el portero sonrió. «Buenas noches, señorita. ¿Su nombre?» «Mariana Reyes. Me la esperan». Él revisó su tableta, asintió. «Penthouse. El señor Dante la está esperando». Por supuesto, él tenía el penthouse. ¿Dónde más viviría un hombre como él? El elevador era de espejos, obligándome a ver mi propio miedo reflejado desde todos los ángulos. Mi maquillaje, mínimo, inexperto, ya parecía corrido. El vestido que había parecido tan perfecto en mi tenue departamento, ahora se sentía como un disfraz. Era una niña jugando a disfrazarse con ropa de adulto. El elevador subió. Mis oídos se destaparon. Mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un vestíbulo privado. Madera oscura, arte real en las paredes, una puerta al final que estaba ligeramente entreabierta. Salí con las piernas temblorosas. El elevador se cerró detrás de mí con un suave tintineo que sonó como una trampa al cerrarse. «Adelante, Mariana», llamó la voz de Dante desde el interior. «Te he estado esperando». Avancé porque no había nada más que hacer. Abrí la puerta, entré en otro mundo. El penthouse era enorme. Ventanas de piso a techo mostraban la ciudad extendida debajo como joyas dispersas. Los muebles parecían sacados de un museo. Todo eran líneas limpias y una colocación cuidadosa. La casa de alguien que controlaba cada detalle de su entorno. Dante estaba junto a las ventanas, de espaldas a mí, silueteado contra las luces de la ciudad. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca, las mangas remangadas hasta los codos. Casual, cómodo, devastadoramente atractivo de una manera que me secó la boca. Se giró cuando entré y sus ojos me recorrieron lentamente, a fondo, como si estuviera inspeccionando una compra. «Usaste el azul», dijo, y había satisfacción en su voz. «Bien». Levanté la barbilla, aferrándome a la poca dignidad que me quedaba. «No me diste mucha opción». «Siempre hay una opción, Mariana». Se acercó, cada paso deliberado. «Pudiste haber quemado el vestido, quedarte con el dinero y desaparecer, correr a la policía a pesar de mi advertencia». Se detuvo justo delante de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia de nuevo. «Pero no lo hiciste. Estás aquí, usando lo que te compré,
Esa fue tu elección. Tenía razón, y lo odié por ello. ¿Por qué estoy aquí? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué quieres de mí? Cenar, dijo simplemente. Quiero cenar contigo. Cenar. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, absurda en su normalidad, como si hombres como él cenaran con mujeres como yo, como si esto fuera una cita en lugar de cualquier juego retorcido que estuviera jugando. Me rastreaste, invadiste mi privacidad, pagaste mis cuentas y me compraste ropa. Señalé el vestido. La ira finalmente se abrió paso a través del miedo. ¿Para que pudieras cenar? Sí. Sin rodeos, sin explicación, solo esa palabra pronunciada con la confianza de alguien que esperaba que el mundo se organizara en torno a sus deseos. Pasó a mi lado y volví a percibir su aroma. Cedro y algo más oscuro, algo que aceleró mi pulso de una manera que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con una conciencia traicionera que no quería nombrar. El comedor estaba puesto para dos. Las velas parpadeaban sobre una mesa que probablemente costaba más que mi coche. A través de una puerta abierta, pude ver la cocina donde alguien se movía. Un chef, me di cuenta. Había contratado un chef privado para esta cena. Siéntate, dijo Dante, apartando una silla. No me moví. No entiendo qué está pasando. Entonces déjame explicarte. Él permaneció de pie junto a la silla, esperando con esa infinita paciencia que había mencionado. Marco Quiñones era más que un empleado, era familia. O eso creía yo. Cuando la familia te traiciona en mi mundo, hay consecuencias. Pero antes de esas consecuencias, hay preguntas. Él señaló la silla de nuevo. Esta vez me senté, aunque solo fuera porque mis pies gritaban en esos zapatos hermosos y terribles. Dante tomó el asiento frente a mí. El chef apareció con el primer plato, algo artísticamente dispuesto en platos blancos impolutos. No habría podido nombrarlo ni aunque mi vida dependiera de ello. Durante 3 semanas te he tenido vigilada. Continuó como si discutiera algo tan mundano como el clima. Cada momento catalogado, cada interacción registrada, buscando cualquier señal de que Marco te pasó algo. Dinero, información, cualquier cosa que explicara por qué sus últimas palabras fueron tu nombre. La comida permaneció intacta entre nosotros. No podía imaginar comer, no con mi estómago revuelto, no con esos ojos oscuros estudiando cada una de mis reacciones. No encontré nada. Eres exactamente lo que pareces ser, una mujer ahogándose lentamente, trabajando hasta la muerte por unos cuantos pesos. Algo cambió en su expresión. No exactamente simpatía, algo más complicado. ¿Sabes lo que me di cuenta ayer, Mariana? Mientras te veía fregar mesas en esa fonda por 3ª hora consecutiva, sacudí la cabeza en silencio. Que Marco no hablaba de lo que te había dado, hablaba de lo que te había quitado. Las palabras no tenían sentido. Él no me quitó nada, no lo volví a ver después de esa noche. No directamente de ti. Dante se inclinó hacia adelante, la luz de las velas capturando los planos afilados de su rostro, sino de tu futuro, tu potencial. Él te vio probablemente exactamente como yo te vi y se dio cuenta de algo valioso. No soy valiosa, no soy nadie. Deja de decir eso. La orden llegó de forma brusca y repentina, el primer verdadero tono cortante en su voz. Te disminuyes con cada aliento. Es agotador. El calor subió a mi cara, la vergüenza y la ira mezclándose en algo volátil. Usted no tiene derecho a decirme cómo hablar de mí misma. Usted no sabe nada de mí excepto lo que ha robado al espiarme. Sé que trabajas 80 horas a la semana y aún así no puedes pagar la renta. Sé que no has comprado ropa nueva en 2 años. Sé que comes una sola comida al día para ahorrar dinero. Sé que solicitaste ingreso a la universidad 3 veces y nunca asististe porque no podías pagarlo. Su voz se mantuvo uniforme, cada hecho entregado como una cuchilla. Sé que tienes 26 años y nunca has estado en ningún lugar, hecho nada, tenido nada que no fuera primero la basura de otra persona. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No lloraría, no le daría eso. También sé, continuó, su voz bajando aún más, que eres más inteligente que cualquiera en esa fonda,
que aprendes lenguajes de programación de libros de la biblioteca, que resuelves problemas complejos por diversión en cuadernos que escondes debajo de tu colchón, que te estás consumiendo en la pobreza cuando debería ser. Se detuvo, la mandíbula tensa. ¿Debería ser qué? La pregunta salió como un susurro. Más. Solo eso. Debería ser más de lo que ese barrio te permite ser. Levanté mi tenedor, aunque solo fuera para tener algo que hacer con mis manos. La comida probablemente era increíble, pero me sabía a ceniza en la boca. Esto es una locura. No puedes simplemente decidir que alguien debería ser más. ¿Y luego qué? ¿Comprarlos? ¿Reclamarlos? ¿Por qué no? Sin vergüenza en la pregunta. Pura curiosidad. Tengo recursos a los que nunca accederías por tu cuenta. Oportunidades que te llevarían décadas ganar si sobrevivieras el tiempo suficiente. Podría cambiar tu vida con una llamada telefónica. ¿A cambio de qué? Porque siempre había un intercambio, siempre un precio. ¿Qué quiere realmente de mí, Dante? Estuvo en silencio por un largo momento, estudiándome con una intensidad que me erizó la piel. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosas, medidas. Marco me habló de una mujer que le recordaba a su hermana, alguien amable a pesar de tener todas las razones para ser amarga. Alguien que le sonrió como si fuera humano, no un criminal. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa. Era sentimental. Eso lo mató. Pero antes de morir, dijo que debía encontrarte. Dijo que merecías algo mejor de lo que la vida te había dado. Entonces, ¿esto es qué? ¿Caridad? ¿Cumplir el deseo de un hombre muerto? No. La palabra llegó rápida, aguda. Esto es enteramente egoísta. Mi corazón me golpeó en las costillas. No entiendo. Lo sé. Se puso de pie abruptamente, moviéndose hacia las ventanas. La ciudad se extendía abajo. Millones de luces, millones de vidas, todas ellas diminutas y distantes desde aquí arriba. He construido un imperio sobre la violencia y el miedo. He hecho cosas que te horrorizarían. No soy un buen hombre, Mariana. Quiero que eso se entienda desde el principio. Entonces, ¿por qué? Porque te vi. Se dio la vuelta y algo en su expresión me cortó el aliento. Algo crudo, hambriento. Te vi en esas grabaciones de vigilancia y no pude apartar la mirada. La forma en que te mueves por el mundo, como si te disculparas por existir. La forma en que eres amable con personas que no lo merecen. La forma en que te estás ahogando y aún así intentas salvarte. Cruzó el espacio entre nosotros en 3 zancadas. De repente cerca, de repente abrumador. Empujé mi silla hacia atrás, poniéndome de pie por instinto, y él se detuvo justo antes de tocarme. Quiero quedarme contigo, dijo simplemente. No como una posesión, no como una transacción, sino como algo que pertenece a mi vida. Algo limpio en toda esta oscuridad. Eso es una locura, respiré. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Su mano se levantó, flotando cerca de mi cara, pero sin tocarla del todo. Sé que encontraste mi rastreador y, en lugar de ir a la policía, lo enviaste en un viaje ridículo a Colombia. Sé que eres lo suficientemente inteligente como para ver la trampa, pero lo suficientemente desesperada como para caer en ella de todos modos. Sé que estás aterrorizada ahora mismo, pero sigues manteniendo tu posición. Sus dedos rozaron mi mejilla, ligeros como una pluma. Debería haberme apartado. Cada instinto me gritaba que huyera. No me moví. Puedo darte todo, dijo suavemente. Seguridad, un futuro donde nunca tengas que fregar otra mesa o sonreír a otro hombre que te mira como si fueras invisible. Todo lo que pido es que te quedes cerca, que me dejes. Hizo una pausa, buscando las palabras. Que me dejes cuidarte. ¿Quiere decir controlarme? Sí, sin vacilación, sin bonitas mentiras. No fingiré lo contrario. Soy un hombre posesivo, Mariana. Lo que es mío lo guardo. Lo que protejo me pertenece. No soy suya. Todavía no. Su pulgar trazó mi mandíbula y odié cómo mi cuerpo respondía.
Como un calor se apoderó de mi estómago a pesar de todo. Pero lo serás. Estás loco. Retrocedí, rompiendo el contacto. Todo esto es una locura. Me voy. Di 3 pasos antes de que volviera a hablar. Si te vas ahora, te vas sin nada, sin dinero, sin protección. Y la gente que busca lo que Marco robó no es tan paciente como yo. También te han estado vigilando. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? ¿Creías que era el único que sabía las últimas palabras de Marco? Se acercó a una mesa, tomó una tableta y me la tendió. Mira. La pantalla mostraba imágenes de vigilancia, granulosas, oscuras, pero lo suficientemente claras como para reconocer mi edificio, mi calle. Una camioneta negra estacionada frente a mi departamento. Hombres observando. Han estado allí durante 2 días, dijo Dante en voz baja, esperando a ver si los llevas a lo que Marco escondió. Hasta ahora, los he mantenido a raya. Les he dejado claro que estás bajo mi protección. Pero si te alejas de mí esta noche, esa protección termina. Mis piernas se sintieron débiles. Me senté bruscamente, mirando las imágenes. Esto no puede ser real. Es muy real. Marco robó a gente extremadamente peligrosa. Gente que me hace parecer un santo. Dejó la tableta a un lado. Te llevarán, te interrogarán, y cuando se den cuenta de que no sabes nada, no te dejarán ir. ¿Por qué pensarían que sé algo? Porque Marco dijo tu nombre. Eso es suficiente. Se agachó frente a mí, poniendo sus ojos a mi altura. Estás en esto ahora. Lo quieras o no, la única opción que tienes es quién te protege. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. Húmedos rastros por mi cara. Yo no pedí esto. Yo no hice nada. Lo sé. Su voz se suavizó. La vida no es justa, Mariana. Tú, de todas las personas, deberías saberlo ya. Tenía razón, y lo odiaba por ello. Odiaba lo fácil que me había acorralado. Odiaba que cada salida que había dejado abierta llevabas algo peor que quedarse. ¿Qué quieres de mí? Susurré. Todo, sin dudarlo. Quiero que te mudes a una de mis propiedades, a un lugar seguro donde pueda garantizar tu protección. Quiero que dejes de matarte trabajando. Quiero que me dejes proveerte. Y a cambio te quedas cerca, respondes cuando te llamo. No me mientes. Su mano cubrió la mía. Y me das la oportunidad de mostrarte que esto no tiene por qué ser una prisión. Que lo que te ofrezco es libertad, no cautiverio. Así no funcionan las cosas. Estás describiendo una jaula con mejores muebles. Quizás. Él se puso de pie, tirando de mí con él. Pero es una jaula donde sobrevivirás, donde tendrás tiempo para respirar, para pensar, para convertirte en lo que seas capaz de convertirte. Allá afuera, señaló las ventanas, tienes quizás 6 meses antes de que colapses por el agotamiento o esos hombres de la camioneta pierdan la paciencia. Mi mente se aceleró, buscando opciones que no existían. Cada camino conducía a él. Cada elección era una ilusión. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito pensar. No. Firme. Definitivo. Decides ahora, Mariana. Quédate o vete, pero elige sabiendo que irte significa que estás sola. El penthouse se sentía demasiado pequeño. De repente, demasiado cálido. Las paredes se cerraban como una trampa. Lo miré. Realmente lo miré, tratando de ver más allá de su hermoso rostro, su ropa cara, su exterior cuidadosamente controlado, tratando de ver qué clase de hombre hacía ofertas como esta, qué clase de monstruo reclamaba la propiedad de otra persona y lo llamaba protección. Pero todo lo que vi fue certeza, una convicción absoluta de que esto era correcto, de que él ofrecía salvación en lugar de esclavitud. Quizás él estaba loco, o quizás yo lo estaba, porque me oí decir, está bien, está bien. Está bien, repitió, con cuidado. Sí, me quedaré. Dejaré que me protejas, lo que sea esto. Las palabras sabían a rendición, pero quiero reglas, límites. No soy solo una muñeca que puedes mover como quieras. Algo feroz y triunfante brilló en su rostro. Nómbralas. Mi propio espacio, mi propia habitación. No entras cuando quieras.
De acuerdo. Mantengo mi teléfono, mi independencia. Puedo ir y venir dentro de lo razonable. Su voz se endureció ligeramente. Después de lo que te he mostrado, tienes que entender que no puedes simplemente deambular sin protección. Quise discutir, pero tenía razón. La camioneta, los hombres observando, este era un peligro real, no solo su manipulación. ¿Algo más?, preguntó. Si quiero irme, si cambio de opinión, me dejas ir. El silencio se extendió entre nosotros. Su mandíbula se tensó. Algo oscuro parpadeó en sus ojos. No, dijo finalmente. Eso es lo único que no puedo prometer. Una vez que eres mía, Mariana, no te suelto. Eso no es. Te daré todo lo demás. Seguridad, libertad dentro de lo razonable, respeto por tus límites. ¿Pero marcharte? Sacudió la cabeza. Eso no es una opción. No hasta que esto se resuelva. No hasta que estés a salvo. ¿Y cuándo será eso? Cuando haya encontrado lo que Marco robó. Cuando haya lidiado con la gente que lo busca. Cuando la amenaza sea neutralizada. ¿Y si eso lleva años? Su sonrisa fue afilada, peligrosa. Entonces serás mía por años. Debería haber corrido. Debería haber arriesgado con los hombres de la camioneta. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice, que fue asentir. Excepto aceptar convertirme en algo para lo que aún no tenía nombre. Bien, dijo Dante, y su mano ahuecó mi rostro con una suavidad sorprendente. Te mudaremos mañana. Uno de mis hombres empacará tus cosas. No tendrás que volver a ese departamento. Necesito... No. Firme. No necesitas hacer nada excepto dejarme manejar esto. Eso es lo que significa protección, Mariana. Dejarme encargar de los detalles. Y así, mi vida dejó de ser mía. El departamento al que Dante me mudó no era un departamento en absoluto. Era una fortaleza disfrazada de lujo. Piso 23. Ventanas de piso a techo con vidrio a prueba de balas, mencionó con demasiada casualidad. Cerraduras inteligentes que requerían acceso con huella dactilar. Cámaras de seguridad en cada pasillo. Un botón de pánico junto a la cama que conectaba directamente con su línea personal. Aquí estarás a salvo, había dicho, como si eso hiciera la jaula menos restrictiva. Esa primera noche, me quedé en esas ventanas y vi la ciudad respirar abajo. En algún lugar, allá abajo, estaba mi antiguo edificio, mi antigua vida. La versión de mí que fregaba mesas y contaba pesos. Ahora se sentía como una extraña, alguien que había sido en otra vida. El departamento tenía 2 habitaciones, al menos había cumplido esa promesa. La mía estaba decorada en grises suaves, y ese azul que había mencionado, con una cama tan cómoda que resultaba obscena. Todo era nuevo, todo era caro. Todo fue elegido por alguien que me había estudiado como un libro de texto y sabía exactamente lo que yo nunca me permitiría desear. Odiaba lo mucho que me gustaba. El sueño no llegó fácilmente. Cada sombra se sentía como una amenaza. Cada sonido me hacía saltar. Seguía pensando en la camioneta, en los hombres observando mi antiguo edificio, esperando a una mujer que nunca volvería a casa. La mañana llegó demasiado brillante. La luz del sol inundaba las ventanas que no había aprendido a cerrar correctamente. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número desconocido. Buenos días, el desayuno está en la cocina. Come, estaré allí al mediodía. D. Órdenes, no peticiones. Incluso sus mensajes de texto se sentían como posesión. Pero yo tenía hambre, hambrienta de hecho. Y la cocina estaba abastecida como si alguien hubiera robado un supermercado gourmet. Fruta fresca, café de verdad, no del instantáneo. Pan que parecía casero. Hice tostadas porque era simple, porque lo complicado se sentía peligroso de alguna manera. El café era perfecto. Por supuesto, era perfecto. Todo en esta jaula dorada era perfecto, excepto yo. Estaba explorando, tratando de entender los límites de mi nueva prisión cuando escuché el seguro de la puerta. Mi corazón saltó a mi garganta hasta que Dante entró, luciendo injustamente bien con jeans oscuros y un suéter de carbón. Casual, como si perteneciera más aquí que yo. 2 hombres lo flanqueaban. Seguridad, siempre seguridad.
Comiste, dijo, notando la taza de café en mi mano. Aprobación en su voz, como si yo fuera una niña que había completado una tarea básica. Me dijiste que lo hiciera, y obedeciste. Eso es progreso. Despidió a sus guardias con un gesto. Ellos desaparecieron por el pasillo. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que sonó a algo definitivo. Estábamos solos. Dante se movió por el espacio con fácil familiaridad, revisando ventanas, ajustando cosas que no necesitaban ajuste, marcando territorio. ¿Cómo dormiste?, preguntó. No lo hice. Eso mejorará. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Se giró para mirarme de frente y la luz de la mañana hacía estragos en sus facciones. Necesitamos discutir algunas cuestiones prácticas, como la forma en que soy tu prisionera, cómo vamos a mantenerte viva. No cayó en la provocación, solo una corrección paciente. Mi chofer te llevará a donde necesites ir dentro de lo razonable, con seguridad. No necesito un chofer, puedo tomar el camión. No, duro, definitivo. Tú no tomas el camión, no caminas sola, no vas a ningún lado sin protección. Eso no es negociable, Mariana. Dejé la taza de café con más fuerza de la necesaria. Entonces, ¿se supone que debo sentarme aquí, no hacer nada, no ser nada? Se supone que debes dejarme manejar el peligro mientras descubres lo que quieres ser. Acortó la distancia entre nosotros y me negué a retroceder. Me negué a mostrar miedo. Querías la universidad. Aquí tienes. Sacó una tableta de su bolso, me la tendió. Cursos en línea. Elige lo que te interese. Ya he configurado las cuentas. Miré la tableta como si fuera una serpiente. Tú no puedes simplemente... Puedo. Lo hice. La pregunta es si lo usarás. La dejó en el mostrador entre nosotros. Querías aprender programación, diseño gráfico, negocios. Todo está ahí. Todos los recursos a los que nunca tuviste acceso. ¿Comprado con qué? ¿Tu culpa? ¿Tu necesidad de controlarlo todo? Comprado con el dinero que tengo y que tú necesitas. ¿Importa la motivación si el resultado es el mismo? Su voz se mantuvo irritantemente calmada. Puedes negarte por orgullo y pasar tus días mirando las paredes, o puedes usar lo que te ofrezco y convertirte en quien quieras ser. Bajo tu supervisión, con tu permiso, con mi protección. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Hay una diferencia, no desde mi punto de vista. Algo parpadeó en su expresión, frustración tal vez, o diversión. Estás decidida a ver esto como cautiverio, porque eso es lo que es. Entonces, ¿por qué sonreíste cuando viste el café esta mañana? Su voz bajó, íntima y conocedora. ¿Por qué pasaste la mano por la pared del dormitorio anoche, probando la textura? ¿Por qué te quedaste en esas ventanas durante 20 minutos, solo mirando? El calor subió a mi cara. Me había estado observando. Por supuesto que me había estado observando. Porque por fin estás a salvo, continuó. Porque por primera vez en años no estás aterrorizada por la renta del próximo mes. Porque alguna parte de ti reconoce que esto, hizo un gesto a nuestro alrededor, es mejor que lo que tenías. Mejor no significa correcto. No, pero significa algo. Se apartó del mostrador, de repente, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler de nuevo ese aroma a cedro. No te pido que estés agradecida, Mariana. Te pido que seas inteligente, que sobrevivas mientras yo manejo las amenazas que no puedes ver. Y cuando esas amenazas desaparezcan, cuando el desorden de Marco esté limpio, ¿qué pasará conmigo entonces? Su mano se levantó, ahuecando mi rostro con una suavidad que contradecía todo lo que él representaba. Entonces veremos en qué te has convertido, quién quieres ser, y negociaremos a partir de ahí. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Su pulgar rozó mi pómulo. Te dije que era egoísta, que quería quedarme contigo. Eso no ha cambiado. Pero no soy un monstruo, Mariana. Si retenerte significa destruir quién eres, entonces no tiene sentido.
Bonitas palabras de un hombre que rastrea a la gente y compra su cumplimiento. Sí, sin negación. Soy una contradicción. Acostúmbrate. Él dio un paso atrás y pude respirar de nuevo. Pude pensar a través de la niebla que su cercanía creaba. Tengo reuniones hoy, dijo volviendo al modo de negocios con una velocidad vertiginosa. Mi número está programado en tu teléfono. Necesitas algo, llamas. ¿Quieres ir a algún lado? Llamas. ¿Te sientes insegura? Presionas ese botón de pánico. Me siento insegura ahora, dije en voz baja. Eso lo detuvo. Se dio la vuelta. Algo crudo cruzó su rostro. Por tu culpa, por todo. Este departamento, los guardias, la tableta llena de oportunidades. Se supone que debo estar agradecida contigo. Abracé mi cuerpo porque hacía 3 días no era nadie. ¿Y ahora qué? ¿Tu proyecto? ¿Tu posesión? Ni siquiera sé cómo llamar a esto. Estuvo en silencio por un largo rato. Luego su voz tomó un peso que no había oído antes. Mi padre me dijo una vez que el poder es saber exactamente cuánta fuerza aplicar. Demasiado poca y pierdes el control. Demasiada y destruyes lo que intentas proteger. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Todo. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Estoy tratando de protegerte, Mariana. Estoy tratando de darte lo que necesitas, pero nunca... Se detuvo, tensando la mandíbula. Nunca he intentado proteger algo sin romperlo primero. Así que, si estoy usando demasiada fuerza, tienes que decírmelo, porque no puedo ver el daño desde donde estoy. La admisión se sintió como más de lo que había querido dar. Vulnerabilidad de un hombre que vestía el poder como una armadura. ¿Y si te digo que me dejes ir? Pregunté. ¿Ahora mismo? ¿Y si digo que esto es demasiado? Entonces te diré que no. Honesto. Brutal. Porque tu seguridad importa más que tu comodidad. Porque hay hombres observando cualquier señal de que mi protección se ha debilitado. Porque si sales por esa puerta, mueres. Quizás hoy, quizás mañana, pero pronto. Entonces no tengo elección. Tienes todas las elecciones dentro de estas paredes, pero irte no es una de ellas. Todavía no. Abrió la puerta, sus guardias aparecieron al instante. Usa la tableta, pide lo que necesites, ropa, libros, lo que sea. Mi asistente se encargará. Volveré esta noche. Dante. ¿Sí? No sabía qué quería decir. Gracias. Te odio. Por favor, no me dejes sola en esta hermosa jaula. Nada. Susurré finalmente. Me le estudió por un momento, algo ilegible en esos ojos oscuros. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con ese mismo suave y definitivo clic. Estaba sola en un palacio que se sentía como una tumba. Los días se desdibujaron en un extraño ritmo. Dante aparecía y desaparecía como una marea. A veces al amanecer, a veces a altas horas de la noche, traía comida que no pedía, libros que pensaba que me gustarían. Se sentaba en la sala mientras yo fingía ver televisión, trabajando en su laptop, realizando negocios en llamadas telefónicas silenciosas que insinuaban una violencia que yo no quería entender. Nunca me tocó más allá de esos breves y devastadores momentos. Una mano en mi cara, sus dedos rozando los míos al pasarme café, pero su presencia llenaba el departamento como humo, imposible de escapar incluso cuando él no estaba allí. Empecé a usar la tableta más por aburrimiento que por gratitud. Cursos de programación que realmente tenían sentido. Software de diseño al que nunca había soñado acceder. Y sí, sonreí cuando resolví un concepto particularmente difícil. Sí, sentí algo peligrosamente cercano a la emoción cuando completé mi primer programa real. Dante lo notaba todo. «Eres buena en esto», dijo una noche, mirando por encima de mi hombro el código que había escrito. «Mejor que buena. Natural. No suenes tan sorprendido». «No estoy sorprendido. Estoy satisfecho». Se sentó a mi lado en el sofá, más cerca de lo necesario. «Sabía de lo que eras capaz. Solo me alegra que tú también lo estés viendo por fin. Porque no me diste opción. Porque por fin estás lo suficientemente segura como para intentarlo». Su mano cubrió la mía en el teclado. «¿Entiendes ya?
Esto es lo que quería para ti. Tiempo, espacio, oportunidad. Y control. No olvides el control. Nunca olvido esa parte. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Pero dime honestamente, ¿eres infeliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Quería decir que sí. Quería mantener mi ira, mi resentimiento, mi convicción de que esto estaba mal. Pero no era infeliz. Confundida, sí. Frustrada por límites que no podía cruzar. Asustada de lo que me estaba convirtiendo en esta jaula dorada. Pero no infeliz. Estoy aprendiendo cosas, dije con cuidado. Creando cosas. Eso no hace que esto sea correcto. No, pero lo hace soportable. Su pulgar trazó patrones en mi palma. Y tal vez, eventualmente, lo convertirá en algo completamente distinto. ¿Qué más podría ser? Me miró con una intensidad que me robó el aliento. Lo que nosotros decidamos que sea. El momento se extendió entre nosotros, cargado de posibilidades y peligros en igual medida. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia. Debería haber recordado que este hombre me había quitado la libertad y la había llamado protección. Pero su mano estaba tibia en la mía. Sus ojos tenían algo que se parecía casi a la esperanza. Y yo estaba tan cansada de luchar cada momento. Voy a besarte, dijo en voz baja. No una pregunta, una advertencia. Mariana, si no quieres esto, di no. Me detendré, me iré, pero necesito saber si lo que veo en tus ojos es real o si lo estoy imaginando. Mi corazón me golpeó en las costillas. Esta era la línea, el momento en que esto dejaba de ser cautiverio para convertirse en otra cosa, algo de lo que no podía retractarme. No sé qué ves, susurré. Entonces déjame mostrarte. Sus labios se encontraron con los míos suavemente, con cuidado, como si yo fuera algo precioso que pudiera romperse. El beso no fue nada como esperaba. Sin fuerza, sin exigencia, solo calidez y un hambre apenas contenida y una dulzura que me hizo doler el pecho. Le devolví el beso antes de poder pensarlo mejor, antes de que la lógica pudiera anular el deseo que se había estado formando a pesar de todo. Mi mano encontró su camisa, agarrando la tela, tirando de él hacia mí. Él hizo un sonido medio gruñido, medio rendición, y profundizó el beso. Su mano se deslizó en mi cabello, acunando mi cabeza, y de repente la dulzura no fue suficiente. El beso se volvió desesperado, consumidor. Años de soledad y privación de contacto se derramaron de mí en este momento con un hombre que era completamente equivocado en todos los sentidos posibles. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Dante apoyó su frente contra la mía. Esto cambia las cosas, dijo con voz ronca. Sé que no podré mantener la distancia. No podré pretender que esto es solo protección. Lo sé, dije de nuevo, porque ¿qué más había que decir? Mariana. Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme a los ojos. Dije lo que dije. Ahora eres mía. No como propiedad, no como prisionera, como algo que defenderé con todo lo que tengo. Eso es aterrador. Sí. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Pero no estás huyendo. ¿A dónde iría? A cualquier parte. A todas partes. Te encontraría, pero podrías intentarlo. Su mano ahuecó mi rostro. Pero no lo vas a hacer, ¿verdad? Debería. Cada instinto de autopreservación me gritaba que huyera de este hombre, de este sentimiento, de esta situación imposible. Pero me quedé. No, susurré contra sus labios. No voy a ir a ninguna parte. Su sonrisa era feroz y posesiva y llena de una oscura promesa. Bien, porque ahora comienzan las negociaciones reales. Todo cambió después de ese beso. Y sin embargo, nada cambió en absoluto. Dante seguía desapareciendo por horas, llevando a cabo negocios de los que no preguntaba. Seguía regresando con tensión en los hombros y sombras en los ojos. Seguía rodeándose de hombres armados que lo trataban como a un rey y a mí como algo frágil que se les había ordenado proteger. Pero ahora, cuando regresaba a casa, porque eso era lo que se había convertido, hogar, me tocaba. Roces casuales al pasar, su mano en mi espalda baja cuando nos movíamos por las habitaciones.
sus dedos entrelazados con los míos mientras nos sentábamos en silencio, él trabajando en su laptop, yo absorta en ejercicios de codificación que finalmente empezaban a tener sentido. Y me besaba. Dios, me besaba como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. Pasaron 2 semanas en este extraño nuevo ritmo. Dejé de luchar tan fuerte contra los límites. Empecé a aceptar que el chofer no era un carcelero sino protección, que la seguridad no era encarcelamiento sino necesidad. Incluso empecé a creerle cuando decía que estaba a salvo. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Era un martes por la tarde cuando todo se desmoronó. Estaba inmersa en un proyecto de programación, tan concentrada que no escuché abrirse la puerta del departamento. No registré el peligro hasta que la voz de Dante interrumpió mi concentración. Aguda, imperiosa, nada parecida al tono suave que usaba conmigo. Mariana, dormitorio. Ahora. Levanté la vista. Él estaba en el umbral con 4 de sus hombres, todos armados, todos con expresiones que me helaron la sangre. Este no era mi Dante, el que me traía café y me besaba la frente cuando pensaba que estaba durmiendo. Este era el otro, el peligroso, el jefe de la mafia que construía imperios sobre la violencia. ¿Qué está pasando? A la habitación. No hay lugar para discusiones. Cierra la puerta. No la abras para nadie más que para mí. El miedo me atravesó el pecho. Dante, te encontraron. 3 palabras que me detuvieron el corazón. No aquí, todavía no, pero vienen. Necesito que estés a salvo mientras yo me encargo de esto. Los hombres de la camioneta, los que buscaban el robo de Marco, finalmente habían perdido la paciencia. Corrí a la habitación, cada instinto gritando peligro. Detrás de mí, escuché a Dante dando órdenes en un italiano rápido, su lengua materna emergiendo bajo el estrés. La cerradura se activó con un clic que sonó a sentencia de muerte. El silencio cayó, pesado, opresivo. Pegué la oreja a la puerta, esforzándome por escuchar algo. Pasos, voces demasiado bajas para distinguir palabras. Luego, nada. Los minutos pasaron lentamente, como horas. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, el número de Dante en marcación rápida, la aplicación del botón de pánico brillando en rojo y lista. Pero él me dijo que me quedara, que confiara en él. Así que esperé. El disparo rompió el silencio como un cristal. Me mordí un grito, la mano volando a mi boca. Más disparos. Fuego de respuesta. Gritos en varios idiomas. Sonidos de violencia que solo había oído en películas. Ahora, terriblemente reales y sucediendo justo detrás de mi puerta. Luego, de nuevo el silencio. Peor que el ruido, porque el silencio significaba que alguien había ganado. Y yo no sabía quién. Mariana. La voz de Dante, amortiguada a través de la puerta. Soy yo. Abre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manipular la cerradura. Cuando finalmente la abrí, Dante estaba allí, vivo, entero, pero con sangre en la camisa que podría no ser suya. Sus ojos estaban salvajes, adrenalina y violencia aún corriendo por él. ¿Estás herido? Le agarré los brazos, buscando heridas. No es mi sangre. Me atrajo hacia él, su corazón latiendo con fuerza contra mi oído. Se acabó. Se fueron. ¿Se fueron como muertos? Sin dudarlo, sin remordimientos. Vinieron por ti, intentaron entrar al edificio, mis hombres se encargaron. Debería haberme horrorizado. Debería haberme encogido de este hombre que hablaba de la muerte tan casualmente. Pero todo lo que sentí fue alivio de que él estuviera vivo, de que yo estuviera viva, de que cualquier peligro que había estado acechando finalmente había mostrado su rostro y había perdido. Necesitamos irnos, dijo Dante, ya en movimiento. Esta ubicación está comprometida. Tengo otra propiedad, más segura. Empaca lo que necesites. 5 minutos. Pero, 5 minutos, Mariana. No tenemos tiempo para discutir. Agarré lo esencial en un aturdimiento. La laptop, ropa, los pocos objetos personales que había acumulado. Dante estaba en su teléfono, coordinando en ese tono cortante que significaba que la gente saltaba cuando él hablaba.
Sus hombres se movían por el departamento con eficiencia practicada, limpiando evidencias, asegurando salidas. El elevador privado del edificio nos llevó a un garaje que nunca había visto. Camionetas blindadas esperaban, con los motores encendidos. Dante me puso en el vehículo del medio, entre la seguridad, y subió a mi lado. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras salíamos al tráfico. A mi casa. Tomó mi mano, su pulgar frotando círculos en mi palma, un gesto que se había vuelto familiar, confortante. Mi verdadero hogar. No una casa de seguridad, no una propiedad. Hogar. ¿Por qué ahora? Porque terminé de esconder lo que eres para mí. Se giró para mirarme de frente. Esos hombres vinieron por ti porque pensaron que eras una palanca, una debilidad que podían explotar. Tenían razón. Eres mi debilidad, pero también eres mi fuerza. Y he terminado de fingir lo contrario. El viaje nos sacó de la ciudad hacia las colinas donde las casas se convertían en fincas y las fincas en fortalezas. La casa de Dante estaba detrás de rejas y muros y controles de seguridad que hacían que mi departamento anterior pareciera un juguete de niño. Pero por dentro era diferente de lo que esperaba. Sí, era enorme. Sí, todo gritaba riqueza y poder, pero también se sentía vivido. Libros esparcidos por las mesas, arte que parecía elegido por amor más que por inversión, una cocina que mostraba señales de uso real. Mi madre decoró la mayor parte, dijo Dante, observándome mientras lo asimilaba todo. Antes de que muriera, no he cambiado mucho. Fue lo primero personal que me había contado, la primera grieta en la armadura. No la perdí. Cáncer. Dejó mi bolso, se pasó una mano por el cabello. Le habrías gustado. Habría dicho que fui demasiado rudo contigo, demasiado controlador. Habría tenido razón. Probablemente. Un fantasma de sonrisa. Pero ella también habría entendido por qué. Mi padre me enseñó que lo que amas, lo proteges. Lo que reclamas, lo defiendes. Ella trató de suavizar esos límites, pero se encogió de hombros. Algunas cosas están demasiado arraigadas. Me acerqué a él atraída por una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Háblame de ellos, tus padres. Y así lo hizo. Nos sentamos en su sala mientras la tarde se fundía en la noche, y él me contó historias. Su padre, despiadado y brillante, que construyó un imperio de la nada. Su madre, dulce pero feroz, que amó a un hombre peligroso y lo hizo humano. Cómo le habían enseñado lecciones contradictorias, ser duro, ser amable, no confiar en nadie, amar completamente. Suenan complicados, dije. Lo eran, pero se amaban imposiblemente, incluso cuando era peligroso, incluso cuando no tenía sentido. Me acercó más y yo fui de buena gana. Solía pensar que esa clase de amor era una debilidad. Ahora creo que me equivoqué en muchas cosas. Sus labios encontraron mi sien. Me has cambiado, Mariana. Me has hecho cuestionar reglas que creía absolutas, como no apegarme a las mujeres que protejo, como pensar que protección y posesión eran lo mismo. Inclinó mi rostro hacia el suyo. Lo he estado haciendo mal, tratando de mantenerte a salvo, manteniéndote pequeña, contenida, pero eso no es lo que necesitas. ¿Qué necesito? Espacio para crecer, libertad para elegir, la confianza de que puedes manejar más de lo que te doy crédito. Su pulgar rozó mi labio inferior. He estado tan concentrado en que la jaula sea cómoda que olvidé que nunca quisiste una jaula en absoluto. Las lágrimas me picaron los ojos. ¿Estás diciendo que me dejarás ir? Dios, no. Su risa fue áspera. Estoy diciendo que haré la jaula más grande. Te daré espacio para respirar mientras te mantengo a salvo. Te dejaré tener opiniones sobre tu propia protección en lugar de decidirlo todo por ti. Eso es crecimiento. Supongo que es aterrador. Eso es lo que es. Me besó suavemente. No soy bueno para los compromisos, Mariana. No soy bueno para compartir el control, pero por ti lo intentaré. ¿Por qué? Me aparté para ver su rostro. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera, alguien que encaje en tu mundo, alguien que entienda. Porque eres real.
Simple, devastador. Todos los demás en mi vida quieren algo. Poder, dinero, protección. Tú solo querías sobrevivir, que te dejaran en paz, tener lo suficiente. Sus manos enmarcaron mi rostro. Y cuando te di más, no lo agarraste. Lo cuestionaste, luchaste contra ello, me hiciste trabajar cada centímetro. Todavía estoy luchando. Lo sé. Es una de las cosas que más amo de ti. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Amor. Lo había dicho tan casualmente, como si no lo cambiara todo. Dante, sé que es demasiado pronto. Sé que lo he hecho todo mal. Sé que tienes todas las razones para mandarme al infierno. Su frente se apoyó en la mía. Pero te miro y veo mi futuro. Veo algo por lo que vale la pena ser mejor. Y no soy lo suficientemente tonto como para dejarlo ir solo porque el momento es equivocado o las circunstancias son una locura. Debería haber tenido miedo. Debería haber huido de declaraciones que se sentían como cadenas disfrazadas de promesas. Pero había estado huyendo toda mi vida de la pobreza, de la desesperanza, de un futuro que no contenía más que lo mismo. Y aquí había un hombre ofreciéndome algo diferente, peligroso y complicado y absolutamente equivocado en todos los sentidos racionales, pero también real, presente, totalmente comprometido de una manera que nadie lo había sido para mí. No te amo, dije y vi algo parpadear en sus ojos, dolor rápidamente enmascarado. Todavía no, pero podría si cumples tus promesas. Si me das espacio para respirar, si recuerdas que soy una persona, no una posesión. Puedo hacer eso. Su voz era ronca. Haré eso. Y necesitamos hablar de lo que viene después. Realmente hablar. No que tú decidas y yo acepte. De acuerdo. Empezando por lo que encontraste, lo que Marco robó, la razón por la que todo esto sucedió. Me aparté, necesitando espacio para pensar con claridad. Merecía saberlo todo. Dante estuvo en silencio por un largo momento. Luego se levantó, se acercó a una caja fuerte que no había notado y sacó una carpeta. Dentro había documentos, números de cuenta, fotografías. Marco no robó dinero. Dijo que robó pruebas, pruebas de corrupción que llegaban hasta la cúpula de la ciudad. Policía, jueces, políticos, gente que usaba mi organización para lavar su dinero sucio mientras fingía luchar contra el crimen. Miré los papeles. Esto es suficiente para derribar a la mitad del liderazgo de la ciudad. Marco iba a venderlo al mejor postor, usarlo para comprar su salida. La mandíbula de Dante se tensó. Era familia. Le habría dejado ir si solo me lo hubiera pedido, pero eligió la traición. Y la gente que te perseguía, funcionarios corruptos que querían que la evidencia fuera destruida, pensaron que Marco te la dio antes de morir. Cerró la carpeta. La he estado usando para negociar, para asegurar tu seguridad, para dejar claro que si algo te pasa, todo se hace público. Entonces, ¿sigo siendo una palanca? No, feroz, definitivo. Eras una palanca cuando no te conocía, cuando eras solo un nombre. Ahora eres, se detuvo buscando las palabras. Ahora eres todo y esto. Señaló la carpeta. Lo voy a liberar mañana. Todo, que se queme, a quien se queme. Te harás enemigos. Ya tengo enemigos. Lo que necesito es que estés a salvo sin que esto nos cuelgue de la cabeza. El peso de lo que decía me golpeó. ¿Estás renunciando a la influencia, al poder por mí? Sí. Eso es una locura. Probablemente. Sonrió y eso transformó su rostro. Pero me haces querer ser mejor de lo que soy, querer construir algo limpio en lugar de solo manejar la suciedad. Miré a este hombre, este hermoso, peligroso, imposible hombre, y vi algo que nunca esperé ver. Esperanza, no solo para mí, sino para ambos, para un futuro que no fuera solo supervivencia, sino vivir realmente. Está bien, dije suavemente. Está bien, intentémoslo, realmente intentemos. No protección y posesión, sino sociedad, iguales, averiguando cómo hacer que esto funcione. Su sonrisa se ensanchó. Iguales podría ser exagerado. Seguiré siendo posesivo y sobreprotector y controlador. Y yo seguiré luchando contigo por ello. Cuento con ello.
Me atrajo hacia él de nuevo, y esta vez me derretí en sus brazos. Pero lo resolveremos juntos. Te daré espacio. Me darás paciencia. Ambos probablemente fracasaremos espectacularmente. Suena perfecto, dije contra su pecho, y de alguna manera, imposiblemente, lo era. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Dante liberó la evidencia y la ciudad estalló. Arrestos, dimisiones. Su organización sufrió golpes de rivales que vieron el caos como una oportunidad. Hubo amenazas, momentos de peligro, noches en que regresaba a casa con esa tensión peligrosa, y yo tenía que recordarle que no era frágil. Pero también hubo buenos momentos. Me inscribió en la universidad, clases reales, una carrera real. Me dio espacio para construir mi propia vida dentro de la protección en la que él insistía. Me dejó tomar decisiones sobre nuestro futuro en lugar de solo anunciarlas. Luchamos, Dios, luchamos por los límites y el control y su absoluta negativa a dejarme tomar riesgos innecesarios. Pero también aprendimos a comprometernos, a vernos como compañeros en lugar de captor y cautiva. Aprendí sobre su mundo. La violencia, sí, pero también la lealtad, la forma en que protegía a la gente que no tenía a dónde recurrir, el extraño honor en lo que hacía incluso cuando era oscuro. Y él aprendió sobre el mío, vino a mi primera presentación universitaria y se sentó al fondo, luciendo absurdamente fuera de lugar e intensamente orgulloso. Celebró cuando conseguí mi primer trabajo de programación como freelancer. Escuchó cuando hablé de sueños que no incluían su mundo en absoluto. Quiero iniciar una organización sin fines de lucro, le dije una noche, 6 meses después de que todo cambiara. Usar la tecnología para ayudar a la gente como yo, darles oportunidades. Hazlo, sin dudarlo. Lo que necesites, lo financiaré. No quiero tu dinero para esto. Quiero construirlo yo misma. Él sonrió. Entonces seré tu primer cliente. Te pagaré cantidades absurdas por un trabajo mediocre hasta que seas lo suficientemente exitosa como para rechazarme. Eres imposible. Y tú eres brillante. Me besó a fondo. ¿He mencionado que te amo? Lo había hecho muchas veces, hasta que finalmente, hacía 3 meses, yo había podido decírselo de vuelta y sentirlo completamente. Ahora, de pie en su cocina, nuestra cocina, preparando café mientras él trabajaba en la mesa. Miré esta vida que habíamos construido a partir del caos y pensé en lo lejos que habíamos llegado. ¿En qué piensas?, preguntó Dante, sin levantar la vista de su laptop. En que tenías razón, más o menos. Suelo tenerla. ¿Sobre qué, específicamente? En que necesitaba tiempo, espacio, seguridad. Le acerqué el café negro como a él le gustaba. Pero tú también te equivocaste. Sobre... Lo atraje a mi regazo, sus brazos rodeando mi cintura. Pensar que podrías quedarte conmigo, que yo te pertenecería. Le toqué la cara sintiendo la barba incipiente bajo mis dedos. No te pertenezco, Dante, pero te elijo todos los días. Eso es mejor. Sus ojos se suavizaron. Es mejor. Más difícil, pero mejor. ¿Listo para algo más difícil? Siempre. Me besó lentamente. ¿Qué tienes en mente? Saqué la prueba que me había hecho esa mañana. 2 líneas claras e inconfundibles. Dante la miró fijamente, su expresión pasando por shock, miedo y algo más. Algo que parecía asombro. ¿Estás embarazada? Contuve la respiración. Sé que no planeamos esto. Sé que tu mundo es peligroso, pero nada. Su mano se extendió sobre mi estómago, protectora y posesiva y suave al mismo tiempo. Esto es todo. ¿No tienes miedo? Aterrado. Honesto, siempre honesto ahora. Pero también su voz se quebró ligeramente. También seguro de ti, de nosotros, de construir algo mejor para ellos. Reí entre lágrimas repentinas. Ellos, repitió firmemente. Nuestra familia, la vida que estamos eligiendo, en lugar de la que fue elegida para nosotros. Lo besé entonces, vertiendo todo en ello, amor y miedo y esperanza y certeza. Este hombre que me había rastreado
Me había enjaulado y luego me había liberado de todas las maneras que importaban. Te amo, susurré contra sus labios. Lo sé. Su sonrisa lo era todo. Peligrosa y dulce, posesiva y liberadora. Me elegiste, ¿recuerdas? La mejor decisión que tomaste. La segunda mejor, corregí. La primera fue enviar ese rastreador a Colombia. Su risa llenó la cocina, llenó nuestro hogar, llenó la vida que habíamos construido a partir de circunstancias imposibles. Y en algún lugar de la ciudad de abajo, la gente seguía con sus vidas, sin saber que una mesera que había encontrado un rastreador y un jefe de la mafia que había perdido el corazón se habían encontrado de alguna manera en el caos. Algunas historias de amor eran suaves, tranquilas, esperadas. La nuestra se forjó en el peligro y la desesperación, construida sobre compromisos y complicaciones, moldeada por un hombre que no sabía amar suavemente y una mujer que se negaba a ser poseída. Pero era nuestra, elegida, real, y al final eso lo era todo. Las luces de la ciudad brillaban debajo de nosotros al caer la noche, y me quedé en esas ventanas, las que una vez se sintieron como barrotes de prisión, con los brazos de Dante a mi alrededor y su hijo creciendo dentro de mí. Y pensé en la mujer que había sido, la que fregaba mesas y contaba pesos, y creía que nunca sería más que invisible. Ella merecía saber que estaba equivocada, que a veces el rastreador que encuentras debajo de tu coche te lleva exactamente a donde necesitas ir, incluso si el destino no es nada como lo imaginabas.